tenemos un gusto de estar aquí junto con ustedes esta mañana. Hoy es un domingo especial porque hoy estamos celebrando bautizos de 4 personas en ese servicio. En el primer servicio tuvimos 3 bautizos y junto con toda nuestra iglesia Grace Bible Church hoy estamos bautizando 36 personas y 7 aquí en Somos Grace. Eso es una bendición de poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El bautismo es algo que deberíamos estar celebrando y queremos celebrar como iglesia porque es un señal externo de lo que Dios ha hecho en el corazón de cada creyente. Es una de las maneras que nosotros podemos ver cuando alguien llegó o ha llegado a la fe en Jesucristo. Entonces es por eso que lo celebramos como iglesia, viendo el trabajo de Dios en nuestra comunidad y en la vida de cada individual. Bueno, la semana pasada seguimos nuestra enseñanza sobre el Espíritu Santo y la semana pasada estuvimos hablando del trabajo del Espíritu Santo en regenerar el creyente. Regenerar el creyente. Habíamos comentado que la regeneración del creyente y el trabajo de la regeneración del Espíritu Santo inicia antes de que nosotros llegamos a la fe. Y después de poder ser regenerado por el Espíritu Santo, que durante ese tiempo el Espíritu Santo va a nuestro lado y nos está llevando hacia la fe en Jesucristo. Después de eso llega el momento donde nosotros llegamos a la fe en Jesús, y después de llegar a la fe en Jesús, o en ese momento de llegar a la fe en Jesús, somos bautizados en el Espíritu Santo, o somos bautizados por el Espíritu Santo, corrección, por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces nosotros hoy vamos a estar hablando del trabajo del Espíritu Santo en bautizarnos en Jesús, y vamos a iniciar en Mateo capítulo 3 versículos 11 al 12. Y en estos versículos vemos que el Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor Jesucristo, que iba a llegar después de él, y él llegó bautizando en un arrepentimiento. Y dice aquí, hablando Juan el Bautista, dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El versículo 12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Eh, Juan el Bautista llegó hablando de la necesidad de bautizarse uno en agua. Antes de que Jesucristo fue crucificado, o antes de iniciar su ministerio, Jesús viene con Juan el Bautista. Jesús, en él no había ningún pecado, pero Jesús llegó con él para que las escrituras puedan ser cumplidas, para poder obedecer la voluntad del Padre. Entonces, cuando Jesucristo llega con Juan el Bautista, el bautizo para Jesucristo es una identificación con la voluntad del Padre. Por eso llega Jesús con Juan el Bautista, y él es bautizado en agua. Y lo que vimos hace 2 semanas es que en este momento, cuando Jesucristo sale de las aguas, vemos un perfecto ejemplo de quién es la Trinidad. Vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo como una paloma. Vemos que se escucha una voz en lo alto, quien es el Padre, que dice: este es mi Hijo en quien estoy complacido. Y en un versículo o en una historia ahí, cuando Jesucristo sale de las aguas, vemos las 3 personas distintas de la Trinidad, de la Santa Trinidad, que está obrando en la vida de Jesucristo. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesucristo, dice Juan el Bautista, Él va a llegar y los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el bautizo de nuestro Señor Jesucristo iba a ser diferente. El bautizo de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser con agua, sino iba a ser con su Santo Espíritu. Y la pregunta que tenemos que
contestar para poder hablar o seguir hablando de esto es ¿cuándo sucede este bautizo del Espíritu Santo? Y en esta conversación o con esta pregunta pueden ver diferentes ideas o pueden ver diferentes creencias, pero nosotros queremos llegar a Efesios capítulo 1 versículo 13, donde Pablo, perdón, nos explica exactamente cuándo somos o cuándo recibimos el Espíritu Santo. Porque en Efesios capítulo 1 versículo 13, Pablo dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque aquí, como en Mateo leímos que Juan dice, él va a bautizarlos en el Espíritu Santo. Jesucristo dice, yo les enviaré mi Espíritu Santo, yo les daré mi Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que está obrando en cada creyente. Pero la morada nuestra del Espíritu Santo, el estar en nosotros, eso inicia, como dice Pablo, con el escuchar el Evangelio, creíste y eres sellado en ese momento. No, la salvación y el bautizo del Espíritu Santo no son dos cosas, no suceden en dos diferentes tiempos. La salvación y el bautizo en el Espíritu Santo suceden en el mismo momento. Tiene que ser en el mismo momento. Porque el bautizo en el Espíritu, del Espíritu Santo es bautizarnos en Jesucristo. Por eso es importante comunicar las palabras correctamente. No es que estamos o somos bautizados en el Espíritu Santo, no. Somos bautizados por el Espíritu Santo en Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Llega la salvación, como dice Pablo, creímos porque fuimos regenerados y ya sabemos que después de ser regenerados podemos percibir, podemos entender la verdad del Evangelio. Dios nos causa la fe, llegamos, ponemos la fe en Jesucristo y en ese momento el Espíritu Santo, como se lo había comunicado a alguien hace rato, el Espíritu Santo ya no está a nuestro lado llevándonos a la fe, sino ahora el Espíritu Santo está en cada creyente. Eso es algo hermoso que Dios hace para nosotros, porque el Espíritu Santo, uno, es el sello que esto es genuino, este es de Dios, genuinamente es de Dios, es hijo e hija de Dios. Eso es lo que significa el sello. Y el Espíritu Santo luego también es nuestra garantía, es un enganche, es un depósito que no se pueden reembolsar, que Dios el Padre ha dado hacia nosotros diciendo, mira, estas son las primicias de la herencia que vas a recibir acá. Y el Espíritu Santo es eso para nosotros. Cuando uno llega a la fe en Jesús, somos bautizados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios 12:13, dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo ¿qué? Cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Y de esto estábamos hablando, que el Espíritu Santo llega y Él nos bautiza en un solo cuerpo. Ya cuando somos sellados por el Espíritu Santo, Él lo tenemos en nosotros. Él ahora nos está haciendo parte de un cuerpo universal que es el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no se puede separar de Jesucristo mismo. Muchas veces pensamos que son dos cosas diferentes. Sí, es la persona divina distinta de Jesucristo, pero se dice que la iglesia es su cuerpo. Es su cuerpo. Entonces la iglesia es siendo el cuerpo de Jesús, es también siendo bautizados en Jesús. ¿Sí me explico? Porque somos nosotros su cuerpo. Dice Pablo que Él siendo nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cuando somos bautizados por el mismo Espíritu a un solo cuerpo, es decir, que somos bautizados por el Espíritu Santo en Jesucristo, en el cuerpo de Él. Ahora cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Jesús. Cada uno de nosotros pertenecemos a lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros, más importante, pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede cuando nosotros llegamos a ser bautizados por el Espíritu Santo en el tiempo de la salvación.
Incorrectamente, ah, se nos ha dicho a muchos de nosotros, no a todos, pero a algunos de nosotros hemos llegado de un lugar donde se nos ha dicho, tú no eres bautizado en el Espíritu Santo hasta que hagas esto. Y muchas veces se ha comunicado como el ser bautizado en el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Pero el problema con eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 12, él dice, no todos hablan en lenguas. Si no todos hablan en lenguas, ¿cómo puede ser que ese don de lenguas es la señal de que cada creyente tiene el Espíritu Santo? Si Pablo nos está diciendo, no todos van a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Yo siendo una mano, quizás tú eres el pie o la pierna o el oído o el ojo, la nariz, o cada uno de nosotros jugamos un papel diferente dentro del cuerpo de Jesucristo, y es por eso que Dios nos da distintos dones por medio del Espíritu Santo. Porque todos formamos parte de un cuerpo. Y lo que Pablo dice es que si todos tienen el mismo don, no somos un cuerpo, somos todos un oído y es todo. No hay ojo, no hay nariz, no hay brazo, no hay pierna, porque todos tenemos que ser distintos en cómo nosotros estamos sirviendo a Jesucristo y a su cuerpo, quien es la iglesia. Muchas veces se utiliza la historia del libro de Hechos. No lo vamos a leer, pero en el libro de Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez. Pero iglesia, no podemos utilizar esta narrativa que es histórico. No podemos utilizar esta narrativa para establecer algo que es normal en doctrina. ¿Por qué? Porque esta fue la primera vez que descendió el Espíritu Santo en toda la historia de la humanidad. Es único, es único. Este es el día que Jesús le había dicho a sus discípulos, y les enviaré al Consolador. Este es el día que Dios en el Antiguo Testamento había dicho, y derramaré mi espíritu en todos los hombres. ¿Sí? Esto fue un momento único, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, si uno lee el Antiguo Testamento, no estaba dentro de los del pueblo de Israel. Estaba con ellos y de repente estaba con un profeta, estaba con un rey, estaba con un juez, pero no habitaba en el corazón de aquellos de Israel. Es por eso que nosotros tenemos un pacto mayor, un pacto mejor, porque nosotros no tenemos la necesidad de la arca. Cada corazón nuestro es la arca. Si la arca de Israel representaba la presencia de Dios con ellos, cada creyente representa a Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué más estaba en la arca? Pues estaban las tabletas de los mandamientos de la palabra de Dios. Pues ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene a estar con nosotros, ahora escrito está su palabra en mi corazón. Ya no hay necesidad de las tabletas. ¿Sí me explico? Y el tener la palabra de Dios en mi corazón y el tener el Espíritu Santo en mi corazón, ahora tengo a Jesucristo conmigo, quien es la señal de la vara de Aarón. El Espíritu Santo viene y nos bautiza, y eso nos asegura que Dios está con nosotros y nosotros siendo parte del cuerpo. Pero Hechos capítulo 2 es una representación de la fidelidad de Dios a su promesa que Él iba a dar su Espíritu Santo a todos. Y fue el día en cual el Espíritu Santo descendió sobre todos, y por eso es único. Nosotros utilizamos ahora Primera de Corintios, que son versículos prescriptivas. Nos dice cómo, nos dice por qué, y nos ayuda a establecer la doctrina del Espíritu Santo. Utilizamos Efesios capítulo 1 porque nos dice el cómo. Nosotros sabemos que somos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación, en el momento de la fe, justificados y sellados por Él. Vamos a ver unos versículos que nos dicen qué hace. Dice Romanos 6, 3, 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
El que es bautizado por el Espíritu Santo es porque ha llegado a la fe en Cristo Jesús, y la persona pecaminosa, ahora que estaba muerta, sigue muerta, y ahora nosotros resucitamos entre los muertos. Ahí se quedó la persona que era pecaminosa y ahora estamos vivos. Por eso dice, ¿no saben que ustedes han sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte? Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora nos está empezando a decir el resultado de este bautizo. Romanos 6:4 o Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo ¿qué? Bautismo. No son dos diferentes, es el mismo. El Espíritu Santo nos bautiza en Jesucristo. Es el trabajo del Espíritu Santo de llegar a nuestros corazones y estar con nosotros. Mi pregunta para ti hoy es esto. ¿Te has puesto a pensar tú, si eres creyente, que Dios mismo reside en ti? ¿Te has puesto a pensar tú que en cada creyente el Dios de la creación, el Dios del universo, tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Ya hemos visto, son tres distintas personas eternas, pero todos son Dios. Y cuando el Padre nos da el Espíritu Santo, cuando dice Jesucristo, y enviaré al Consolador al estar con ustedes, es decir, que Dios mismo llegó en cada uno de nosotros. Y muchas veces nos quedamos con las preguntas de ¿cómo puedo saber que yo tengo al Espíritu Santo? Ya les hemos dicho, un don no puede ser la única, o solo el tener un don, que todos tengan el mismo don, eso no es la manera bíblica de saber si tienes el Espíritu Santo. La manera bíblica de saber si tienes el Espíritu Santo es que después de poner nuestra fe en Jesús y que el Espíritu Santo tiene la habitación en nosotros, ahora hay convicción, hay corrección, hay revelación, hay entendimiento. Lo que antes no había, ahora existe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Alguien viene conmigo y me dice, pastor, es que desde que he llegado a la fe, es que siempre estoy luchando con el pecado. Le digo, dale gracias a Dios. Porque el luchar con tu pecado y estar consciente de tu pecado es el trabajo genuino del Espíritu Santo en ti. Es el saber que Él está obrando en nosotros. Es por eso que dice la palabra de Dios que no deberíamos odiar la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios Él lo hace al que Él ama. Y el Espíritu Santo viene cuando nos bautiza, nos llena, y Él toma residencia en nuestro corazón, una habitación en cada creyente para estar con nosotros para siempre. El resultado de esto vemos que dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida. El resultado del bautizo del Espíritu Santo en nosotros, iglesia, es que nosotros podamos cambiar, transformar, ser una nueva creación, una nueva criatura. El bautizo del Espíritu Santo inicia el proceso por lo cual Dios va a transformar tu corazón para cuando te presentes tú con Él, estés listo y estemos listos como el cuerpo de Jesús. Hoy les dije, vamos a celebrar, pero antes de eso les voy a dar el punto del sermón. Es esto: debido a que he sido bautizado en Cristo por el Espíritu Santo, tengo nueva vida para servir a Dios.
estamos revestidos de Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él y no a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por llamarnos tus hijos e hijas. Y gracias porque sabemos que ya que somos bautizados por el Espíritu Santo, por la fe en Cristo Jesús, que somos parte de su cuerpo, que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es y somos, o es el sello que somos tuyo, y Él es la garantía que nosotros llegaremos a obtener la herencia en la eternidad. Y Padre, pedimos que este momento en cual nosotros vamos a celebrar estos bautizos podamos recordar que eres tú quien hace la obra en nosotros. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento voy a pedir a Mónica si puede bajar a las aguas del bautizo. Y en Somos Grace nosotros practicamos lo que es el bautizo de creyente. Es el bautizo donde uno llega a la fe en Jesús y después de poner su fe en Jesús dice: yo quiero obedecer a Jesús, yo quiero seguir sus pasos y ser bautizado en agua, así como lo vemos en el Nuevo Testamento y así como lo practicó Felipe con el eunuco, con los apóstoles, con todas las familias que escucharon el Evangelio en el libro de los Hechos. Y es por eso que lo hacemos de esta manera. Es el ejemplo que nos da. Y hoy tengo la oportunidad y el privilegio de poder bautizar a Mónica, una amiga nuestra, y qué felicidad nos da a nuestra familia también, Mónica, de poder celebrar este día junto contigo, con Gustavo, con Sofía, y poder ver el camino desde cuando llegaron, y escuchar todas tus preguntas y tener las pláticas y verte en grupos de comunidad y verte en las clases aprendiendo y decías como que me está cayendo el 20. Pero qué cosa hermosa de poder ser parte de esto. ¿Quién hubiera creído que ibas a llegar a Laredo a poder hacer esto desde Mexicali? Pero aquí estamos como tu familia en Cristo. Mónica, solo tengo 2 preguntas para ti. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios eterno, que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y que Él fue crucificado no por sus pecados sino por nuestros pecados, y que Él resucitó entre los muertos y está sentado ahora a la diestra del Padre? ¿Y crees tú que solo es tu fe en Cristo Jesús que te da la vida eterna? Bueno, con eso, Mónica, si te puedes voltear, puedes tomar tu asiento aquí. Es mi privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora voy a pedir que baje Sofía. ¡Yay! ¿Está fría? ¿Sí? ¿Prendo calefacción? Sí, lo voy a prender. Ahí está. Ahora sí. Siempre es una cosa hermosa de ver jóvenes llegar a la fe en Jesús y querer dar un testimonio y un paso públicamente. Y a Sofía, le doy gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado de conocerlos a ustedes, de tu amistad con Sarika, pero de ver el amor de Dios en ti. Y sé que tomar este paso para ti es importante porque quieres seguir a Jesús, quieres ser un discípulo de Él, y quieres tomar este paso para poder obedecerlo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de conocerte y ser tu pastor y tener este momento de bautizarte en agua.
Tengo dos preguntas, Sofía, solo. ¿Crees tú que Jesús es Dios, el Hijo de Dios eterno, quien vino desde el cielo a la tierra, quien vivió una vida perfecta y fue crucificado por nuestros pecados, y Él resucitó entre los muertos el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre? ¿Y crees tú que es solo tu fe en Él quien te da la vida eterna? Bueno, con eso, Sofía, es mi privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora le voy a pedir a Emilio que baje a las aguas. Emilio, este momento es una oración realizada en tu vida. Llegaron hace un año Emilio y su familia a un congreso, una conferencia de matrimonios que tuvimos, y les encantó tanto que decidieron quedarse aquí en Somos Grace, y desde ese momento en adelante han sido parte de esta comunidad, y hemos visto como Emilio y Chelly y sus hijas se han conectado con la iglesia, han sido parte y formado parte de grupos de comunidad, y la transformación que estamos viendo en tu vida es una transformación que solo Dios puede hacer. Hemos tenido pláticas en cómo lo que estás aprendiendo por la palabra y lo que Dios está haciendo en tu corazón ha sido algo extraordinario, algo que tú has querido compartir con todos, y eso solo Dios lo puede hacer, Emilio. Y estoy agradecido con Dios de ser tu pastor y tener este momento como hermano en Cristo también, de poder bautizarte en agua. Te voy a hacer dos preguntas. Emilio, ¿crees tú que que Jesús es el Hijo de Dios eterno, quien vino a la tierra a vivir una vida perfecta, que fue crucificado por tus pecados y resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre? ¿Y crees tú que solo tu fe en Él es lo que te da la vida eterna? Pues con eso, Emilio, es mi privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos uno más y vamos a pedir a Lalito o a Eri, sí, Lalito, que baje, Lalo, que baje aquí en las aguas. Les digo que es hermoso de ver un joven como Eri, quien ha llegado a la fe en Jesucristo por la palabra de Dios, por el Evangelio, por el Espíritu Santo y la comunidad, y por querer tomar la decisión de decir: yo he puesto mi fe en Jesús y ahora quiero seguirlo en sus pasos en las aguas del bautizo como su discípulo. Eri, hemos tenido la oportunidad de conocerte. I've had an opportunity to know you as my son's friend, know you and your family and your parents, and just get to see God's transforming work in your life, in Kimmy's life, and your dad and your mom. And it's been a blessing to be able to see that in you. And my prayer today is that this moment in the baptism waters is just the beginning of your walk with Christ and your walk in obedience to our Lord. Le digo que ha sido una bendición de conocerlo y tenerlo aquí en nuestra comunidad, de ver la transformación en su vida. Él y nuestro hijo Adrián también son amigos y los hemos visto de pequeños, y ahora que van creciendo, hemos tenido la oportunidad de verlos crecer juntos, y
le digo que estoy tan agradecido de ver lo que Dios está haciendo en su vida y que Él está dispuesto a tomar este primer paso de poder seguir a nuestro Señor Jesucristo como su discípulo. Entonces, Eri, te hago la pregunta, las dos preguntas. ¿Crees tú que Jesús es Dios y el Hijo de Dios, y Él vino hace 2000 años a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó entre los muertos en el tercer día y está sentado a la diestra del Padre? ¿Y crees tú que solo tu fe en Cristo es lo que te da la vida eterna? Pues Eri, con eso es mi privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.